A ver, Dios le bendiga. Dios le bendiga de una manera especial, de verdad que contento, agradecido con Dios de haberme dado la oportunidad de poder pertenecer a la escuela bíblica y creo que bueno, vamos a pasar un momento chévere, grato, donde nos vamos a edificar todos en amor y la idea de todo esto es que nosotros podamos fundamentarnos en la palabra del Señor, que nosotros podamos echar raíces, que sepamos los beneficios, las bendiciones, el propósito por la cual Dios nos tiene en este lugar. Amén. Así que cuando yo vea a alguien que se está quedando dormido, yo le voy a decir al que está a su lado, dele un codazo al que está a su lado para que no se quede dormido. Amén. Entonces, bueno, de verdad que hoy vamos a ver un tema bastante provechoso y el tema que les voy a compartir en esta tarde es Efesios capítulo 2. Allí nos vamos a dar cuenta de la gran bendición que Dios tiene con ese libro y con el capítulo número 2 en específico, la cual habla de la gracia, habla también de la salvación y la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí vamos a detallar cada una de las bendiciones que Dios nos otorga para que nosotros podamos vivir plenamente en esa bendición que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo quisiera que ubicara allí, pase la página allí, la introducción a Efesios. Aquí nos damos cuenta en este capítulo que el apóstol Pablo destaca esta carta en el amor y la gracia. Y cuando vemos que el apóstol Pablo le llega a los gentiles a compartir esta gran bendición, pero no solamente a los gentiles, sino que también llega a los judíos, unificando a sí mismo la bendición que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque de pronto los judíos creían que por ellos poder tener las leyes, poder tener los mandamientos y tener un conocimiento, podían también usar el beneficio de la vida eterna que Dios nos ha regalado. Pero eso no los eximía a ellos de tener ese beneficio, porque vamos a entender que el beneficio que Dios estaba dando no era por obra. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios iba más allá. No sé si puedes pasar la segunda y quiero ubicarme en la condición humana. Y aquí quiero leer parte de lo que es el verso de Efesios capítulo 2 verso 1 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos vivieron así en ese momento desordenado? Como hijos de ira, confundidos. Y aquí nos damos cuenta que está hablando y en otro tiempo, ¿verdad? Está aclarando y está haciendo específico que en otro tiempo nosotros vivíamos como hijos desordenados. Entonces aquí vemos que era un tiempo donde nosotros vivíamos en oscuridad, en tiniebla, donde no teníamos el entendimiento ni el conocimiento de los beneficios y las herramientas que Dios nos quería dar a cada uno de nosotros. Estábamos en un tiempo de oscuridad. ¿Y quién en un momento de oscuridad puede ver más allá de lo natural? Nadie. O sea que esa era la condición humana. La condición humana era una oscuridad, no había una esperanza. Era un desorden, era un caos. Y al principio nosotros podemos ver la creación. Así como sucedió al principio en la creación, así sucede con cada uno de nosotros. Y se lo voy a especificar de esta manera. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? ¿Cómo estaba la tierra? Estaba... ¿Y estaba cómo? Así estábamos nosotros en un momento. Esa pequeña porción que Dios creó, estábamos como al principio. En aquellos tiempos, no sé si hay un poquito de agua. A mí estábamos como al principio, desordenados y vacíos. Una vez que no tenemos la luz de Jesús en nuestra vida, nosotros todo lo que vemos es desorden
y vacío. Por eso es que en otro tiempo estábamos como hijos de la ira. ¿Correcto? Cuando alguien está en desorden y en confusión, nada le aparece. No sé si a usted le ha pasado que de momento usted está buscando las cosas en su casa, pero cuando usted está atribulado, usted no tiene el foco, no tiene una imagen, una luz bien clara de conseguir las cosas. Y como no las consigue, se sofoca, vive con ira, con rabia. ¿Dónde estaba lo que estaba aquí? Si yo lo... Se alteran. Correcto. Entonces uno vive alterado. Esa es la condición en que uno vivía el humano y hay que hacérsela saber. Porque hay personas que de pronto dicen, no, es que yo de pronto en mi vieja y antigua manera o yo de verdad no necesito como estar como los fanáticos, no necesito buscar de Dios ni estar en una congregación ni saber mucho de la palabra, no necesito como están allí la gente aprender como estamos aprendiendo aquí, porque de verdad que no me hace falta. Yo estoy bien así consigo mismo. Y lo que hay que darle a entender que nosotros, si no tenemos la luz, no tenemos una perspectiva clara ni un entendimiento de lo que Cristo quiere para con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en tinieblas, lo único que vamos a ver es oscuridad. Pero cuando llega la luz de Jesús, vemos de una perspectiva diferente, más clara. La óptica va cambiando. Por ejemplo, nosotros estamos en este lugar, ¿verdad? Y en este lugar, esta edificación tiene una luz artificial, ¿correcto? Hay una luz artificial. Lo que significa es que cuando un edificio no prevé luz natural, nosotros tenemos que crearnos una luz artificial. Entonces, cuando la gente convive en una luz artificial, ¿eso qué quiere decir? Que usted no está viendo las cosas de otra óptica diferente. Que usted entonces se está privando de ver de una condición natural que se puede ver diferente. Entonces, aquí es donde yo voy. Cuando nosotros entendemos algo, que las cosas se pueden ver de otro punto, de otra manera, es porque hay algo más allá. Y este entendimiento no puede ser naturalmente, sino espiritual. Y cuando nosotros no entendemos las cosas que son espirituales, nosotros vamos a vivir en una condición oscuridad, en una oscuridad carnal, en una condición que no tiene esperanza, y por eso no vamos a ver más allá de lo que Cristo quiere que nosotros podamos ver. No sé si me hago explicar lo que le quiero decir. Esa es la condición del hombre. Entonces, puede pasar allí el pecado y la salvación. Vamos al verso 4 y 5. Dice, pero Dios, que era rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos que a pesar de que nosotros estuvimos en una esclavitud, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, el amor que Dios manifiesta y que ha de demostrar en el libro de los Efesios es tan grande que a Él no le importó de que en ese momento que estábamos en un lugar de oscuridad, Dios pudo sacarnos de esa oscuridad. Y por eso dice la Biblia, porque fuimos trasladados nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya ese es otro punto. Y aquí entonces nosotros empezamos a ver las cosas de una perspectiva diferente. Ya ahí empieza a ver el alumbramiento de Jesucristo, de ver las herramientas que nos ha regalado a cada uno de nosotros, de ver la realidad. Es lo que dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo creo que muchas veces nosotros conocemos la verdad de otro, pero realmente no conocemos la verdad de nosotros. Pero cuando llega la lámpara, la luz de Jesús, el entendimiento, y cuando hablamos nosotros de la luz, tiene que ver con un entendimiento claro de ver las cosas. Y cuando la luz de Jesús llega a nuestra vida, es porque nos hace saber que nosotros estamos mejor en la luz que en otros tiempos. ¿Alguien me capta lo que le estoy diciendo? Nosotros estamos mejor en la luz de Jesús que como antes estábamos.
porque antes no teníamos esperanza, porque Dios nos sacó de la esclavitud, Dios nos hizo romper las cadenas, Dios nos hizo a nosotros ver que había algo más allá de la óptica que nosotros podíamos ver. Porque cuando alguien está en tinieblas puede ver muy corto, pero cuando llega la luz de Jesús podemos ver de una perspectiva diferente y podemos tener una visión, una óptica, que lo que Dios quiere no es solamente algo limitado, sino que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, imaginar o podemos comprender naturalmente. Pero lo que nosotros entendemos en el Espíritu, sabemos que las cosas de Dios son sobrenaturales, porque son vida y vida en abundancia. Son vida y Dios lo trae en abundancia. Entonces comparte a sí mismo, nos saca del pecado y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, la luz es el entendimiento, es el conocimiento de lo que nosotros verdaderamente tenemos. Esa es la luz que alumbra el entendimiento y el conocimiento de los seres humanos. Entonces, allí Dios nos lleva a una salvación. Y estamos hablando de una salvación, estamos hablando de que Jesús nos vino a dar vida eterna. ¿Estamos aquí? Nos dio vida eterna. Pero miren, yo quiero ir más allá también. Porque cuando nosotros hablamos de salvación, muchas veces nosotros lo vemos de una óptica o de una perspectiva. Salvación después que partamos, ¿correcto? Nosotros a veces vemos que la salvación es solo la vida eterna. Pero Cristo no solamente murió en la cruz para darnos vida eterna. También para el judío, cuando al judío entendía, cuando se hablaba de salvación, englobaba muchas cosas, encerraba muchas cosas. No solamente era una vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente a veces dice: ay no, cuando yo entonces muera es que yo voy a conseguir la paz y la tranquilidad y el reposo que yo estoy buscando. ¿Será que yo algún día me moriré y estaré tranquilo? Esa no es la salvación que te está hablando Dios. Cuando te está hablando de una salvación, engloba muchas cosas. No solo murió para darte vida eterna, sino que Él murió también para dejarte herramientas. Y dentro de la herramienta te dio los dones, te dio la paz, te dio el amor. Solamente, escuche algo, con el amor de Dios es suficiente para que nosotros podamos vivir en completa paz, en bendición, en fe, en bondad, en mansedumbre, gozoso todo el tiempo, porque ese es el beneficio de una salvación y de un regalo tan grande que Cristo nos ha regalado a cada uno de nosotros. Pastor, estás hablando de pecado y salvación. Correcto. ¿Me puede dar síntomas de ambas condiciones? De una persona que está en pecado. Correcto. Y de una persona que ya está en una condición de salvo. Correcto. El pecado, cuando uno camina en un pecado, uno no tiene una esperanza. Uno camina en atadura. Uno camina en una condición, en una perspectiva natural. Uno no ve algo más allá de lo que Dios puede hacer en nosotros. Y es lo que dice la Biblia. Uno camina sin Dios, sin esperanza, atado. No tiene los frutos también de los dones. Por eso vive como hijos de ira. Pero cuando llega la salvación a nosotros, la salvación nos amplía la perspectiva y la manera de ver las cosas. La salvación te hace ver que hay una esperanza, que a pesar de que nosotros quizás estamos padeciendo, de que nosotros podamos estar pasando un proceso, una dificultad, todavía está el regalo de una esperanza que Dios nos ha regalado. Esa es la condición en la que vive una persona salva, que tiene la gratitud de ver las cosas de una manera diferente. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Ajá. Una pregunta, Pastor David. Dígame, hermano. Mira, si yo, mi persona, ¿no?, para no involucrar a más nadie, camino bajo los alineamientos y los estatutos de Dios y puedo cometer un error. Correcto. ¿Ahí estoy pecando? Bueno, claro que sí. El que sabe hacer lo bueno, fíjese algo, si usted está caminando en los mandamientos, en los estatutos del Señor,
Y a usted se le ha alumbrado el entendimiento de que saber que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y usted comete en el error practicando algo que conoce, se convierte en un pecado. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos pecado, pero también tenemos una esperanza. A Jesucristo que nos justifica, nos redime y nos vuelve a levantar. Y quedamos nuevamente de cero. Ese es el beneficio. Y el beneficio también que se puede aprender de ese pecado para no volverlo a cometer. ¿Cómo? Se puede aprender de Es ese correcto. pecado para no volverlo a Y cometer. se puede aprender. La única diferencia es que cuando tú vives en pecado, tú lo haces sin ningún tipo de pena, de vergüenza. En cambio, cuando tú vives en salvación, que conoces a Cristo, que esa vez lo espiritual te lo guían, ves que hiciste un pecado, ya sientes como que Perfecto. está mal y te arrepientes de eso y tratas de no volverlo a hacer. Esa es la diferencia. Perfecto. Lo que a mí me confunde es eso, porque, voy a ser sincero, Correcto. si estoy en los estatutos de Dios y estoy accionando en los estatutos de Dios, en los lineamientos y los mandamientos de Dios, ¿por qué puedo cometer pecado si estoy bajo los lineamientos de Él? Porque escucha algo, nosotros estamos Si todavía, estoy con la verdad, con el amor, en mansedumbre, aunque nosotros y acciono estamos, en eso, ¿por qué puede ser pecado? Es lo que no... obviamente porque esa es la condición del ser humano. Nosotros también somos vulnerables, nosotros también es una condición carnal. Entonces todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, tanto de lo bueno como de lo malo. Y hay momentos donde el cuerpo de nosotros nos debilita y por no tener la fuerza, las herramientas necesarias, a veces tomamos decisiones erróneas que nos llevan a cometer pecados. Sí, pero si según la palabra, al estar bajo los mandamientos de Él, vamos alineados con Él, vamos en santidad, no puede ser pecado. O sea, me preguntas, obviamente, si nosotros estamos bajo el Espíritu Santo de Dios. Si estoy accionando Guiado- bajo guiado. los mandamientos y bajo los estatutos de Él, quiero saber, y sale un error, pues, o sea, ¿cómo decirlo? Emprendo algo, y voy con la verdad, con el amor, con la intención, con el servir, y sale, no se da ese emprendimiento, sale mal. Hay personas que, bueno, que, ¿cómo le puedo decir? Que no se llegó al resultado que se quería llegar. Correcto. ¿Eso es pecado? No, un para error, nada. un Eso error. es otro punto, otra óptica. Ok. Eso no fue un error. Sí. Tú me hablaste de que si nosotros estando con Jesús, poder tener los principios, los mandamientos, estar todo momento con Él, podemos cometer error y podemos estar en pecado. Si cometemos error es porque hemos transgredido la palabra y hemos transgredido también el conocimiento de Dios, podemos caer en pecado. Obviamente, nadie, escúcheme, nadie va a eximirse de que nosotros estemos buscando de Dios, de que nosotros no podamos caer en pecado. Aún David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Que a veces nosotros cometemos pecados sin saber. Sin tener la conciencia de... No. Eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Entiendo lo que tú estás diciendo. Si hay cosas que a nosotros no se nos da, obviamente yo estoy emprendiendo algo por la fe. Porque todo lo que se vaya a emprender en la vida tiene que ser por la fe. Porque lo que no proviene de fe, la Biblia dice es pecado. Obviamente. Entonces, nosotros vivimos en esa condición. Obviamente, nosotros, por más que podamos tener fe, el propósito de Dios para nosotros quizás sea distinto. Dios te diga, no estás preparado porque conozco que todavía, como no tienes la madurez o no es el lineamiento que yo quiero para ti, por eso yo voy a permitir que esto no se te dé, pero eso no es que sea un error, porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice, no alguna, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Aunque se cierre una puerta, 7 puertas Dios va a abrir para bendecir tu vida de una forma especial. Entonces vamos, la iglesia como cuerpo de Cristo, muy importante. Esto tiene que ver con la unidad en Cristo. El verso 14 dice de esta manera, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios vino a unir. Cuando Jesús llegó, de pronto los gentiles no tenían acceso a las bendiciones de Dios porque
Dios era Dios de los judíos, de Israel. Y los que estaban fuera de Israel como judíos no tenían la dicha ni la bendición de poder optar a la bendición que Dios iba a traer en ese tiempo. Entonces dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí Dios en su plan divino unió a los judíos, pero también unió a los gentiles. Que nosotros éramos parte de los gentiles, excluidos de la tierra del Señor. Pero nosotros en un momento confesamos, creímos en el Señor y Él mismo nos unificó. Para que a través de esa paz, de esa unidad, nosotros pudiéramos convivir juntamente, todo en armonía como una misma iglesia y un mismo cuerpo. Entonces, voy a algo muy importante. La Biblia dice que en 1 Corintios capítulo 1 verso 10 dice que todos estemos en una misma mente, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, y que todos hablemos una misma cosa. Entonces todos tenemos que tener un entendimiento. No pueden haber varios entendimientos. No, yo entiendo las cosas a mi manera. No, pero porque el otro lo entiende a su manera. No puede. Pueden haber diferentes puntos, pero solamente debe haber un entendimiento para que nosotros podamos vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no entendemos la cosa, la entendemos a mi manera y el otro la entiende a su manera y no según la voluntad y el propósito de Dios, es que nosotros vamos a tener graves consecuencias en nuestras vidas. Vamos a vivir, ¿por qué? Porque hay rupturas de familia, esposo, esposa. ¿Por qué a veces hay separaciones? Porque hay diferentes pensamientos, porque existen las guerras, porque tengo diferentes pensamientos que otros. Entonces yo veo las cosas diferentes que las ve otro. Pueden haber puntos diferentes, claro que sí, pero en el entendimiento lo tenemos que entender de una sola manera, que es el entendimiento de Jesucristo. Por eso hay una palabra, por eso hay una enseñanza. Y en ese mismo entendimiento nosotros tenemos que unificarnos a sí mismos para que podamos crecer en ese mismo cuerpo y podamos hallar así, dándole edificación. Dígame. Ajá. Correcto. Nosotros como congregación Perfecto. tenemos que tomar lo que ustedes dicen como pastores. Perfecto. Entonces, ¿son diferentes las congregaciones? Dios, porque todas deben manejar la misma situación. Dios es uno solo. Por eso, pero ¿por qué entonces tenemos como cada uno un círculo, una doctrina? Todos somos iguales, ¿verdad? Correcto, perfecto. No hay distinciones, todos somos iguales. Perfecto. No, tiene que haber un respeto, pero un respeto de saber que aunque tengamos diferentes puntos de vista, solamente hay un entendimiento y vamos a llevarlo a cabo así. Mire, ¿por qué la gente mató a Jesús? Porque no le entendieron. Jesús fue la persona mal entendida en ese tiempo, por no entenderlo a él. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente era por una verdad, porque no entendieron de la misma manera. Correcto. Entonces, porque la gente entendía a su manera lo que nosotros estamos hablando. Para nosotros converger o estar en la misma, fíjese, aquí nosotros somos un pequeño grupo que nos estamos viendo, pero nosotros somos 2,000 personas, ¿correcto? ¿Usted se imagina que nosotros podamos convivir como familia, unidos, como iglesia, con diferentes pensamientos o diferentes visiones? Pregunto, ¿se puede? Voy aquí. No se puede. Voy aquí. Vivir armónicamente no se va a poder. ¿Sabes por qué? Mire, yo voy. Mire. No se puede. Escuchen.
Escuche, ¿sabe qué es lo que pasa? Voy a esto, para eso son las clases. Escuchen algo, para eso. Hey, estoy hablando, escuche algo, una cosa, dígame. Correcto, correcto. Mire, este es el punto que estoy hablando. La iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y es importante aclararlo como iglesia y como cuerpo de Cristo. A ver, mis amados, discúlpenme algo. Yo sé que hay muchas preguntas y hemos despertado curiosidades. Y de verdad que, mis amados, estas clases son para eso, para que nosotros podamos entender según la luz, no del hombre, no de los pastores que usted está viendo allí, no de mi persona, sino de la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Ajá. Y aquí vamos a aclarar Dios le las dudas. bendiga. Dígame usted, amada, ya le vamos a responder la causa. Dios le bendiga. Amén. Disculpe, no hablo sin el micrófono porque no me gusta interrumpir. Correcto. Permiso. Es muy difícil convivir 2000 personas como un hogar, obviamente, porque tenemos diferentes personalidades, diferentes ideas y Pensamiento, pensamientos. correcto. Pero alineados a la palabra de Dios. Perfecto. La palabra de Dios que nos dice que somos un cuerpo, una iglesia, un bautismo, o sea que debemos ser uno solo. Existen diferentes congregaciones, edificaciones, pero la iglesia es una sola. Es una sola. Entonces nosotros recibimos su enseñanza Perfecto. a la luz de la palabra de Dios, pero Así es es. deber de nosotros leer la palabra para hacer lo que dice la palabra. Lo examinamos todo, Retener tomamos lo lo bueno. bueno y desechamos lo Es malo. correcto. Entonces, mi hermano tiene una opinión, yo tengo una, y estamos en conflicto. ¿Cómo la vamos a solucionar? Tenemos que llevar esa idea a la palabra de Dios. Y el Es mismo correcto. Dios es el que nos va a llevar a la armonía de resolver ese Pregunto problema. algo, Entonces, mis amadas. Es el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen, una pregunta, ¿ustedes creen que Jesús o la palabra les puede ayudar al conflicto? ¿Ustedes creen que sí? Claro que sí. Para solventar un conflicto tiene que haber un entendimiento. Si la persona, fíjate algo, yo les voy a explicar algo. Ellos tienen un conflicto, lo están hablando así. Si dentro del conflicto yo lo entiendo de una manera y yo lo sigo entendiendo de otra, ¿ustedes creen que se solventó el problema? Ah, ahí es donde vamos. Porque estamos hablando de entendimiento, no estamos hablando de ópticas, puntos de vista, diferentes diseños, es otra cosa. Pero hablar un entendimiento es el entendimiento de su palabra, no del hombre. No sé si me hago explicar. Dele fuerte aplauso a Dios para que... Dígame. El problema es el entendimiento, porque en el trabajo laboral hay unas leyes, pero no todas las interpretamos igual. Correcto. O sea, hay unos que Son diferentes. por eso que a veces se va para un tribunal, porque no somos, hay muchos abogados, muchos corredores de seguros, pero no todos interpretan las leyes como De la misma manera. No es la misma capacidad. la palabra de Dios es una sola, pero no todas la interpretan igual. Por eso que no hay entendimiento. Mire, porque Dios a veces los entrega una mente y dice, a veces los entrega una mente reprobada. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos. Y les voy a hacer esta enseñanza para que estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Hay gente que fue estudiante, yo fui estudiante. En enero comenzaron las clases, pero personas que en cuestión de minutos entendieron el mensaje que se estaba dando. Hay otro que agosto ya estaban entendiendo lo que debieron haber entendido en enero. Pero no son diferentes entendimientos, es solo un entendimiento. Puedes reparar, puedes hacer lo que sea en agosto, en septiembre, en octubre, pero tienes que tener solamente un entendimiento, porque el entendimiento es una sola cosa. No sé si le hago explicar. Cuando usted va a una universidad y usted está en una universidad, si usted no lo entiende de una forma, como lo dice la palabra, usted está reprobado. Pero estamos hablando del entendimiento de Jesús, no del hombre.
Entonces, a eso es lo que yo quiero dar a entender. Y conclusión a lo que es el entendimiento, para poder llegar a un acuerdo a la iglesia como cuerpo de Cristo, que creo que esto es lo más difícil, pastores, es lo más difícil de llevar a cabo. La Biblia dice que un cuerpo dividido, una casa dividida, no permanece. ¿Cómo puede permanecer una congregación de 2,000 personas pensando todo un entendimiento diferente? No estoy hablando de punto de vista, porque podemos tener vistas distintas. Y ahora voy aquí y concluyo con esto. Cuando el licenciado Félix, que es el líder de este movimiento, dice: usted puede tener un concepto de los pastores que están por fuera. Usted le puede gustar Dante Hebel, Cash Luna, pero dentro del movimiento, creo que lo habló y lo enfatizó bien claro. Y estoy de acuerdo, porque y no es porque llenemos el ego, porque de eso no se trata, jamás. Sino que diga, lo que los pastores dicen dentro del movimiento, eso es lo que es. Pero llevando a cabo una visión, un diseño dentro del movimiento. No es que yo voy a decir, mira, usted tiene que hacer esto y usted deje la esposa. No, yo creo que eso no lo dice el filtro de la palabra. Llevémoslo al filtro de la palabra. Yo creo que cuando nosotros hablamos es porque tenemos que estar bajo una misma visión, un mismo diseño. Y es lo que dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, no, que dice: todos hablen una misma cosa, todos estén en una misma mente, porque es un mismo espíritu. Ahora pregunto y voy allí: si tú dices que convives con el Espíritu Santo y otra persona conflictos con otro, ¿usted cree que ese mismo espíritu lo tienen las dos personas? Hay uno que no lo tenga. ¿Sí me hago entender? Porque el mismo espíritu trae un entendimiento. Y a uno le dice: mira, tú estás bien, pero al otro le dice: tú estás mal. Tienes que pedir perdón, tienes que amar, tienes que doblegar, para que se halle un entendimiento y pueda haber un solo acuerdo y podamos vivir una iglesia como cuerpo de Cristo. No sé si alguien lo puede entender así. A veces hay que doblegar. Correcto, de Jesucristo. Correcto. Es la verdad de Jesús, mis amados. No es la verdad del hombre. Es correcto. Es manifestada a la luz de la palabra. Para eso estamos enseñando, para eso estamos aprendiendo. Y de verdad que se pone cada día esto más bueno, mejor y sabroso. Porque todos nos edificamos. Y aunque tengamos puntos diferentes, nos amamos. Porque el mismo Espíritu nos manda a amar, a perdonar. Yo, porque sea el expositor de la palabra, usted mañana me puede hallar en un error. Y tengo que doblegar, porque no es mi entendimiento, es el entendimiento de la palabra. Amén. Entonces, bueno, vamos. Por eso es que a veces Perfecto. hay muchos conflictos y hay muchos problemas, es porque no hay una renovación en el entendimiento. Entonces, de no ser así, no vamos a saber cuál es la verdadera, buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Tiene que haber una renovación. Es decir, de pronto hoy pienso de una manera, pero me voy a la palabra, me voy a la oración, y ya mañana ya quizás no piense de esa manera, porque ya no voy a pensar de mi manera, a mi manera, ni a mi conveniencia, sino que ya es como Dios dice y como Dios quiere. Y es allí donde se le da un fin al problema. Es correcto. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y es lo que estamos compartiendo la palabra. Si no hubiese fundamento, si de pronto no hubiese texto, no hubiese raíces bíblicas, entonces aquí lo que estamos hablando solamente son palabras y conocimientos de hombres, pero no de Dios. Y tenemos que llegar a la conclusión de un entendimiento de la palabra. Cuando entendemos la palabra, vamos a poder convivir en amor, vamos a poder convivir en humildad. Podemos cometer errores, pero nos vamos a perdonar y vamos a vivir todos como una verdadera iglesia dentro del cuerpo de Cristo. Que hayan muchos puntos, que hayan diferencias, que hayan diferentes propósitos. Esto nos va a ayudar a que así mismo podamos edificarnos en el amor del Señor. Amén. Entonces, bueno, si terminamos, yo creo que bastante. La muerte de Cristo
fíjese algo en su propósito, trajo su crucifixión. La muerte de Cristo es un fundamental para la redención. Ahora, ¿qué beneficios trajo la muerte de Cristo para nosotros? La Biblia dice que el beneficio de la muerte es que nos limpiara de nuestro pecado. Por eso dice la Biblia que Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y esos pecados, los decretos que a nosotros nos eran contrarios, Él los clavó ¿dónde? En la cruz. Y por la muerte de Jesucristo hay ese beneficio de la resurrección que trae esperanza y trae vida al creyente. Ya eso nos va a dar la esperanza de saber que por la muerte de Jesucristo nosotros tenemos una esperanza viva, que después de la muerte nosotros tenemos vida y vida en abundancia, no una vida limitada sino en abundancia. Y sabemos que está la ascensión, que de Cristo completa su misión y su propósito, que nosotros somos embajadores, que pasamos aquí en esta tierra como un gran propósito, pero que mañana todos juntos por medio de la muerte, de la crucifixión de Jesús y la resurrección, vamos a ascender un día y vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pasa. La creación de una nueva humanidad trajo consigo reconciliación. Nos ha reconciliado. Dios ofrece la oportunidad de reconciliación. Ahora, si Dios dice que hay que reconciliarnos, porque nosotros muchas veces vivimos en conflicto y llegamos al mismo tema, a la misma teoría? Porque tenemos diferente entendimiento, ¿no? Es aquí donde nosotros estamos entendiendo que pueden haber puntos de vista diferentes, pero tenemos que llegar a un solo entendimiento, que es el entendimiento de la palabra. Y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos llegar a la unidad. Amén. Aquí, la unidad entre judíos y gentiles, fundamentalmente. Ahora, alguno tenía que ceder. Pero ¿saben qué era difícil los judíos? No se podían mezclar con los gentiles. Entonces por eso es que cuando le llegó a la mujer samaritana le dijo, hey, entre judíos y samaritanos no podemos estar. Porque hay unos que dicen que en este monte se va a adorar. Y ustedes dicen que es en el otro monte. Pero Cristo derribó la barrera y nos unificó a sí mismo y dijo, ya en este tiempo no habrá en el tiempo que ustedes adorarán, ni vendrá por allá, sino que todos por un mismo espíritu vendrá el día en que los verdaderos adoradores adorarán en unidad al Padre, en espíritu y en verdad. Nos unificó a través de su espíritu. Y consigo trae también la paz. Cristo trae la paz y la esperanza a toda persona. Nos trae la paz, la tranquilidad, la esperanza, la satisfacción de que nosotros podamos tener conflictos como lo decíamos antes, pero hay beneficio que nos ha regalado el Señor y que la esperanza también está más allá en la vida que Dios nos ha regalado a nosotros. Una identidad. Los creyentes son nueva creación en Cristo. La identidad que yo tomo es muy importante, mis amados. ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos en Cristo? De que nosotros ya pasamos a ser hijos de Dios. Por eso dice, yo creo que hay 3 tipos de tiempo en nosotros. Tiempo en cuando nosotros antes no sabíamos quiénes éramos, estábamos en oscuridad, y eso lo hablamos. Llega el tiempo donde nosotros sabemos quiénes somos. Descubrí quién soy, yo creo que soy un hijo. Y llega el otro tiempo donde es que Dios manifiesta en nosotros lo que nosotros somos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces dice Jesús, ¿cómo sé yo que ustedes son hijos de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Si usted ama, si usted bendice, si usted ayuda, si usted es un promotor de problemas, ahí es diferente. Pero si usted está alineado con Cristo y tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces usted va a vivir en el amor, en la reconciliación, en la paz, en la bondad, en la ayuda, en todos esos beneficios que nos ha otorgado a nosotros el Señor Jesús. Amén. Entonces, esa es la misión que nosotros tenemos, de ayudar, de restaurar, de levantar. Yo creo que, bueno, mis amados, esto estuvo bueno. Estuvo candela, menos mal que no me preguntaron de allá. Pero
pero yo creo que quedamos cortos, ¿verdad? Tocamos tickets, quedaron. Entonces, bueno, mis amados, este es el tema que quisimos exponer. Yo creo que quedaron asuntos pendientes por allí, otras quedaron en claro. La señora dijo algo muy importante: retener lo bueno y desechar lo malo. Pero aquí tenemos que echar raíces y estar en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo para que podamos edificarnos cada día en el amor que es el amor de Jesús. Dios me los bendiga.